La sustancia es una película dirigida por Corey Farget que explora temas tan complejos como la identidad, la obsesión y la autodestrucción. Esta película tendencia de los mejores del 2024 no deja indiferente a nadie, pero ¿será que está sobrevalorada? Bueno, a continuación realizaremos una reseña desde el psicoanálisis y todo ese universo cinematográfico creado por Farget. Acompáñenme. No contaré de qué va la película porque seguramente hoy en día no hay mortal sobre el planeta Tierra que no la haya visto. Pero si eres uno de esos extraños, pues te recomiendo que huyas completamente de aquí porque esta reseña está llena de spoilers. Después de revisionarla casi 4 veces durante casi un mes para lograr descomponerla, me queda muy claro que el principal conflicto que desencadena la catástrofe es ese muy falso concepto que tiene Elizabeth por su imagen, por su autoimagen. Está literalmente poseída por su propio concepto, tanto que es capaz de generar una brecha generacional entre sus dos versiones y crear pues una crisis de identidad. Se lanza de lleno a una obsesión por la belleza, por su cuerpo. Bajo la lupa freudiana podría ser perfectamente un ejemplo de esa eterna lucha entre el yo y el ello. Se evidencia, por ejemplo, en esa decisión de alterar su cuerpo, de la cual se hace completamente responsable pese al dolor físico que esto le conlleva. Ahí damos en el clavo, porque cualquier dolor para Elizabeth es soportable mientras sea bella. En principio es normal, porque Elizabeth necesita desesperadamente tener el control de su vida, porque de eso depende su autoestima. Bueno, lo poco que tiene de autoestima. Aunque si lo analizamos bien, nuestra protagonista solo tiene control sobre su anatomía, sobre su cuerpo, nada más. Y aquí se genera en ella un deseo de control desaforado y muy poco canalizado, muy poco relativizado. Aunque parece que Isa en un principio es la estrella de Hollywood perfecta, empoderada, novia médica, luego nos vamos enterando poco a poco de que en realidad es una pequeña niña insegura cuya única religión es su belleza y su estética. Nada más. Sin embargo, retoma la idea, no podemos normalizar el hecho de obsesionarnos por tener el control. ¿Sabes qué es obsesión? Cuando te invaden pensamientos intrusivos y decisiones impulsivas a partir de su pensamiento. Elizabeth Sparkle en este caso no se lo piensa dos veces, por ejemplo, al contrario, por ese terror de perder el control que tiene sobre su cuerpo, toma la trágica decisión de adquirir esta sustancia de origen desconocido. Pero es tan desconocido como el mismo Dios, nunca tendremos respuesta a su origen. Y termina pariendo de su propia espalda, no esta vez de una costilla, pero termina pariendo de su propia espalda su nueva anatomía, una mucho más joven, más inteligente, más bella y más efectiva. Si Lacan viviera, diría que el cuerpo de Elizabeth puede percibirse como ese gran otro. ¿Y qué es eso? Bueno, el gran otro es el lenguaje con el que procesas y comunicas todo en tu realidad. Es un deseo que no es original, no es tuyo, al contrario, es un deseo modelado por los demás. Y a ver, les pregunto, ¿dónde terminan los productos cuando vencen, cuando caducan? Allá mismo. Por eso Elizabeth no logra cumplir su jubilación feliz, digamos que pierde unos cuantos pisos de esa mismísima pirámide de Maslow y se lanza al vacío desde esa cima de esa pirámide completamente a la destrucción. Interesantísimo, esa ciudad de supremacía estética la representan pues estos señores Blancanieves, los típicos machos alfa de climas burocráticos, de la cima burocrática, que cosifican la sensualidad de la mujer y que le exigen a Elizabeth un requisito, una cuota que ella no cumple. No tiene la sustancia de ser perfecta y bella. Ese lenguaje cínico de la sociedad también está representado, por ejemplo, en los omnipresentes carteles que hay por toda la ciudad, unos con Elizabeth y otros con Sue. Elizabeth destruidos, acribillados, desmontados, y los de Sue con brillo, saturación, máximo poder y Photoshop. Es que, vamos, Sue es la cosa perfecta. Y aunque pocos lo han notado, la sustancia es una clara referencia a la manzana roja del pecado. La oferta y tentación es obtener una versión mejorada de sí mismo. Al buscar la perfección absoluta, se niega la naturaleza humana, que es inherente, imperfecta y cambiante. Si para la religión el pecado es una ejecución del mal, para la filosofía platónica es la ignorancia de todo conocimiento supremo. Mientras que para la psicología el pecado es más una angustia existencial por no cumplir con nuestras expectativas. Una angustia que luego evoluciona a culpa, y Elizabeth está llena de culpa. ¿De dónde nace esa culpa en ella? Nace porque Elizabeth obedece a la serpiente, muerde su manzana y conoce una nueva entidad suprema que nace de su espalda y que secuestra su identidad. Pero con la omnipresencia de Sue en todos lados, Elizabeth cae en la constante comparación. Y la comparación es la peor enemiga de la salud mental. Al compararse continuamente con Elizabeth, pues se culpa por no ser tan bella y tan efectiva como Sue, motivo por el cual abandona el paraíso y ahora enfrenta un mismísimo infierno. Cuando el obsesivo sube de escalafón, es probable que aparezcan fenómenos como la autoflagelación, tanto emocional como física, y adquirir esa pócima verde pues ya es un autoflagelo en sí mismo. Transforma su cuerpo en un intento de afirmar su individualidad y poder frente a ese entorno opresivo y ese sistema opresivo del cual es víctima. Elizabeth ni siquiera tiene ya el poder sobre su propio cuerpo y no es consciente de ello. Ella jura que gobierna su anatomía. No, quien en realidad lo gobierna es este ente etéreo que representa la sustancia.
Hacia el tercer acto de la película tenemos a una Elizabeth que pierde completamente los papeles y que intenta vengarse de Sue. La agrede, la sabotea, la acorrala, incluso intenta finiquitarla. Pero Elizabeth ignora que agredir a Sue es agredirse a ella misma. Como tal lo decía ese narrador omnipresente, son la misma persona. Entonces está agrediendo a sí misma. Autoflagelación ruda y pura. Aquí también puede entrar en vigor lo que Lacan llamaba el estatus de morir, un viaje donde Elizabeth intenta reconstituir su identidad a través de esa fragmentación de su cuerpo, ¿no? También es normal que el personaje desensibilice su eros y su tánatos. A ver, hay personas que explotan hacia los demás, pero Elizabeth explota hacia su propio cuerpo, mejor dicho, implosiona. A ver, ¿qué es ese tánatos? El tánatos es la autodestrucción, o lo que Freud llamará la pulsión de muerte. En el caso de Elizabeth, se manifiesta a través de esa flagelación que sufre su cuerpo, y lo que está haciendo nuestra protagonista es negar ese dolor emocional a través del dolor físico. Porque en realidad esa es la única manera que tiene de drenar y canalizar el enojo que tiene contra el mundo en general, contra su sistema. Al final, en esa lucha termina ganando Thanatos, y nunca hay finales felices cuando Thanatos gana. El título de la película está magistralmente pensado. En un principio yo pensaba que era muy básico y muy simplista, pero en realidad es que no. Porque para mí la sustancia no es tan solo ese líquido verde en la botellita de Murano. En realidad lo que sugiere es un universo que está carente de sustancia. No hay moral, no hay ética, no hay empatía, no hay reflexión, no hay pensamiento crítico, no hay nada. Y Elizabeth es la mera proyección de todo esto. Elizabeth es un típico sujeto alienado, con mucha belleza, no hay inteligencia crítica, sino al menos hubiera replanteado las cosas, no tiene inteligencia emocional para enfrentar su debacle. Elizabeth está vacía, no tiene sustancia. Es un sujeto postmoderno, transmodernos, carente de muchísimas cosas, con muchísimos vacíos, con muchísimas faltas. Elizabeth no tiene sustancia. En Sue, lo que más llama la atención es que otorga otra capa de significado a esa sustancia. Mientras Elizabeth se quiere desprender de la sustancia, Sue se adicciona a ella, hasta el punto de omitir remordimientos y empatías por su matriz, que también es su madre. Esto concreta su deshumanización. La dependencia de Sue por la sustancia también es una denuncia brutal al mundo de la farmacocracia. Esta adicción refleja una incapacidad para encontrar su satisfacción en la vida real, y cómo la sociedad del estrés depende de cualquier sustancia para seguir un día más. La dependencia de Sue a la sustancia la convierte en una adicta, atrapada en un ciclo de búsqueda constante de la euforia inicial. Representa también la juventud y la obediencia a los cánones de la sociedad consumista, hipersexualizada, visual, histriónica, misógina y narcisista en la que Sue nace. Ella tiene muy claro que no puede seguir con la sombra de su madre, que Sue haya elevado el éxito del programa de aeróbics e incluso hasta llegar a protagonizar el prime time y las campanadas de fin de año es la muestra de que seguirá mandando el pretty privilege. Es una fascinante paradoja. Es el anhelo de Elizabeth, pero también es su pesadilla. Y esto de anhelo y pesadilla me recuerda mucho a las premisas gestálicas. En ese momento del tercer acto en que Sue colapsa y decide seguir con otras dosis de sustancias sin tener más consecuencias, es porque ha entendido que su existencia misma es una transacción, es un producto diseñado para satisfacer los deseos de otros. Todos esos rasgos convierten a Sue en una candidata al trastorno narcisista o límite de la personalidad, dependiente completamente de la juventud. Pero aquí esa juventud se traduce como la dopamina. Cada vez quiere más, y su única prioridad es satisfacer sus sistemas de recompensa y aliviar así la disforia. Finalmente, ¿qué somos? Me pregunto. ¿Somos nuestro cuerpo o somos lo que siente nuestro cuerpo? ¿Somos lo que percibimos acaso desde la neurociencia? ¿Podría decirse que somos las conexiones neuronales entonces que conforman nuestra mente? Bueno, contrario a los que muchos opinan, yo no creo que haya un énfasis explorativo sobre el miedo a la muerte, específicamente en la sustancia. La muerte ni siquiera está en los planes de la mente de Elizabeth. No tiene miedo a la muerte. Su marciano final, extrañísimo final, arrastrándose hasta su estrella de la fama, delirando de felicidad ante el confeti y los destellos que logra ver en los segundos finales, nos muestra que la muerte no le importa. Lo único que le importa es su juventud, su belleza y su fama eterna. Sue. Desde una perspectiva psiquiátrica, el monstruo puede interpretarse como una manifestación de rechazo de la propia identidad. El monstruo hacia su yo envejecido, hacia su yo vulnerable, también simboliza ese rechazo de Elizabeth. Es una forma de exteriorizar y distanciarse de los aspectos de sí misma que no desea aún aceptar. Elisú es una deformación muy similar a los miomas femeninos, con cabellos y dientes dantescos, y ello representa el crecimiento de células anormales humanas en una bola de grasa, es cierto. Es el producto de no respetar el equilibrio, una deformidad carente de salud, de belleza, ante la avaricia exacerbada de conservar esa belleza y el afán de volver a ser estrella. ¿Por qué Farget y su equipo de guionistas deciden incorporar un monstruo como tercer interlocutor en el que antes era un duelo entre Elizabeth y Sue? Una jugada inteligentísima. Lo hacen porque ese monstruo es en lo que el ser humano se convierte cada vez que transgrede sus principios, cada que se deja transgredir por la sociedad.
y cada que nuestras sombras, miedos, temores, defectos y culpas nos ganan en la batalla interna entre la maldad y la bondad, porque todos tenemos de ambas partes. Todos nos convertimos en algo que no somos tarde o temprano, en algo que no reconocemos, en algo al que mirarnos al espejo nos asquea, nos produce rechazo. Todos somos monstruos alguna vez, todos hemos sido monstruos aunque sea alguna vez en nuestras vidas. Y ese término monstruoso es una construcción social que ha evolucionado a lo largo de la historia y de la cultura. Lo que se considera monstruoso varía, por supuesto, según el contexto histórico, cultural y social, pero representa muchas aristas que también se ven evidenciadas en esta película. Por ejemplo, se asocia con lo diferente, porque lo monstruoso es eso, lo diferente es lo que se desvía de la norma, extraño, lo que no encaja a las expectativas de nuestro entorno. Se presenta como amenazante porque pues, es un peligro, es una amenaza para el orden establecido, para las normas concebidas, para los saberes preconcebidos y para nuestra propia identidad. Y también se presenta como temeroso o desafiante porque el monstruo despierta esas emociones negativas intensas como el miedo, como la repulsión, la ansiedad, el desagrado. Paradójicamente, el monstruo también puede ser visto como una forma de catarsis. Al exteriorizar, por ejemplo, sus miedos y deseos más profundos, Elizabeth encuentra una forma de librarse de ellos, aunque sea de manera destructiva y autodestructiva, que es convertirse y flagelar ese monstruo. Desde luego, Elisu tiene mucho en común con otros monstruos antológicos. Tanto la criatura de Frankenstein, por ejemplo, como el monstruo de la sustancia, son producto de una transformación radical, ya sea a través de la ciencia o de una sustancia misteriosa. Ambos van a experimentar una lucha interna y una búsqueda de identidad tras esta transformación. Al igual que el hombre lobo, por ejemplo, el monstruo de la sustancia experimenta también esa transformación cíclica de luna a luna, de semana a semana, perdiendo el control sobre su propia forma y sus acciones. También le veo similitudes con el clásico de Drácula, cuando se representan o se erigen como una amenaza para el orden establecido, colectivo, y encarnan el miedo a lo desconocido y a lo diferente. Esa escena del monstruo en el concierto presentando temor ante un público muy parecido al temor que inspiraba Drácula en su comunidad cosmogónico. Los monstruos son monstruos porque representan una obsesión esquizoide y enfermiza por algo. Ciertamente Frankenstein fue un producto de una obsesión por la inmortalidad. Drácula, incluso Nosferatu, presentan una obsesión al poder y también a la sexualidad. El hombre lobo clásico que acabamos de nombrar presenta una obsesión por depredar lo humano, e incluso hay por aquí conexiones y referencias a María, la robot de la entrañable Metrópolis. Es un monstruo que al salirse de la norma para manipular las masas de su ciudad se convierte en un producto, además que es el resultado de la industrialización y de la avaricia por la tecnología desenfrenada. Y en este caso, en Elisu, es la obsesión por la juventud de la sociedad lo que ha dado como fruto la sustancia, hasta transgredirse y convertirse en un monstruo. Sin embargo, al final de todo me queda muy clara una reflexión. Elizabeth tampoco es que necesitaba una sustancia y abusar de esa sustancia para convertirse en un monstruo negativo. En realidad, regresemos atrás y les contaré un secreto. Justo desde acá, desde el minuto 1 de la historia, en el que vemos a Elizabeth como reina y señora del mundo, ella no lo sabe, pero ya es un monstruo. Un monstruo construido por la sociedad y bajo las condiciones de la sociedad. El momento crucial y revelador del film es la escena en la que Elizabeth dialoga directamente al hombre elefante de David Lynch, una respuesta brutal que Farget le hace al icónico director. En la escena, Elizabeth se ve rostro a rostro, a través del espejo, con los acordes de la música Compuesta por Sam Barber. Esto como un homenaje al mismo director. En la película de Lynch, John Merrick, quien padecía el síndrome de Proteus, se observa, confirma y asiente su deformidad, confirma así su condena a la destrucción de su psique y de su alma. Pero en la sustancia, Elizabeth, a diferencia de John, no tiene ninguna deformidad, al menos no para el espectador. No hay síndrome físico que la amenace, pero su transgresión es tanta que ella se observa y se valida como un monstruo, se valida como un hombre elefante, cuyo síndrome es la vejez. Confirma así, como John Merrick, la destrucción de su psique y de su alma. Gracias a Farget, ahora podemos agregar la ancianitud a esa larga lista de monstruosidades. Sin embargo, esto me lleva a una reflexión. ¿Son los ancianos monstruos? ¿Qué es lo realmente monstruoso? ¿La vejez? Detengámonos un momento acá. Sería muy triste pensar que el mensaje final de la película es ese, el de la vejez y el de la ancianitud como una forma de monstruosidad. Eso me lleva a cuestionarme, ¿son entonces todos los ancianos monstruos? Al contrario, el mensaje final es que la monstruosidad no es la vejez ni la ancianitud, sino la incapacidad humana para dialogar con ella, para adaptarse a ella. Esa sustancia aristotélica que une lo psíquico y lo emocional para poder aceptar la naturaleza.
Sin embargo, la loca teoría de la que nadie está hablando se me ha presentado en una revelación tan mística como clínica. Vamos a ello. Tenemos un duelo a contrarreloj y a muerte entre dos entidades antagónicas. Es un universo ficcional que perfectamente podría ser parte de la traviesa figuración de una mente alterada. La pista que nos deja Farget está justo en esta escena. Tras una llamada, el fabricante le confirma que no existe otra ella, son la misma. Sí, Elizabeth tiene conciencia de sí misma y también de que hay otra ella, que escapa completamente de su control. Y esto suele ocurrir en muchos de los trastornos mentales, padecimientos genéticos y enfermedades neurodegenerativas. Suele suceder también que por un periodo, en este caso, una semana para Elizabeth, actúas bajo tu trastorno y la siguiente semana o el siguiente periodo, no. Ni siquiera te acuerdas a veces de lo que ocurrió en la semana de tu trastorno, pero sabes que existe, lo sientes porque eres tú mismo gobernado por un horrible delirio mortal, muy común de la esquizofrenia, de la depresión mayor, de la bipolaridad o de alguna incidencia neurodegenerativa. Esto explicaría las dos líneas de tiempo narrativas, comprando así todas las licencias ficcionales de la verosimilitud que definitivamente desafía al espectador. También explicaría la soledad omnipresente de Elizabeth, sin familia, sin amigos, sin nadie que pregunte por ella. Explicaría también los sofisticados escenarios por donde transita, incluso algunos parecidos a sanatorios mentales, y que son ciertamente homenajes a otras películas con profundas alegorías psicológicas. Además, la velocidad de la trama con ese montaje vertiginoso y multicolor es tan febril como un trastorno mental. ¿Recuerdan The Father de Florian Zeller, protagonizada por Anthony Hopkins? Pues bueno, todo su montaje es la mente de la misma enfermedad que padece Hopkins, demencia senil. Así que no sería nada descabellado pensar que toda esta distopía es la mente anómala de la mismísima Elizabeth Sparkle, gobernada y alienada por su padecimiento, fuere cual fuere. Y esas emociones descontroladas te terminan convirtiendo en esto, en esa tercera línea narrativa, el monstruo. O ni siquiera en eso, sino en los residuos de un monstruo. Pero stop, si crees que con esta loca teoría acabo, pues no. Te dejo en los postcréditos un acertijo más. Y hasta aquí nuestro análisis de la sustancia. Si quieres más psicoanálisis como estas de series o otras películas o cualquier otro tema que te interese, déjalo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y dale like. Psicoanalizó y reseñó para ustedes Cristian Soto. Si no te has ido, te dejo un dato importantísimo. Todos los delirios sin control, incluyendo los somáticos, que son las heridas, dolores, punzadas, manchas y todo el body horror que construye la película, también es causado, además de los trastornos mentales y degenerativos, por la ingesta de sustancias. Así que sería bueno preguntarnos, ¿y si todo esto es producto de un consumo tóxico y nada más? La sustancia.